Bien, damos inicio al tercer apartado de este segundo tema, errores comunes en la redacción académica, para fijarnos en cuestiones de ortografía. Como saben, la ortografía se define como la disciplina aplicada de carácter normativo que fija los elementos constitutivos de la escritura de una lengua, sus convenciones, así como los principios, criterios y reglas por las que se rige. La primera pregunta a la que podríamos dar respuesta es, bueno, ¿pero para qué sirve la ortografía? Y como las propias academias de la lengua reconocen, si no existiera este conjunto de preferencias comunes y cada hablante emplease sistemáticamente opciones particulares, la comunicación se haría difícil y en último extremo imposible. La norma, de manera general y en concreto la ortográfica, surge pues del uso comúnmente aceptado y se impone a él no por decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística, sino porque asegura la existencia de un código compartido que preserva la eficacia de la lengua como instrumento de comunicación. Por tanto, la ortografía sirve para dar unidad, para preservar la eficacia de la lengua en los diferentes territorios hispanohablantes como instrumento de comunicación. La función esencial de esta disciplina aplicada es, por tanto, garantizar la unidad del código escrito entre los usuarios de una misma lengua. Y los principios en los que se apoya son los de la coherencia, la exhaustividad, la simplicidad, la adecuación y la economía. El principio al que se aspira es el de biunicidad, es decir, que exista un solo grafema para cada fonema y un solo fonema para cada grafema. Entre los criterios ortográficos distinguimos la pronunciación y el de la etimología, lo que nos podría llevar a distinguir dos tendencias, la tendencia progresista, que serían la que defenderían aquellos partidarios de adecuarse a la pronunciación, frente a la tendencia conservadora, que defendería un mayor apoyo en el origen etimológico. Segunda pregunta de reflexión. ¿Es importante saber ortografía? ¿Qué se piensa de alguien que comete faltas de ortografía? Bien, para ilustrar esta respuesta hemos tomado las declaraciones de un humorista británico, David Mitchell, que dice lo siguiente: esa gente que piensa que no importa cómo se escriba, se puntúe o se pronuncie. No es que ser capaz de escribir bien te convierta en una persona mejor. Eres libre de escribir como te plazca y, por supuesto, no necesitas que yo te lo diga. Lo que quizás sí merezca la pena saber, en cambio, es que cuando escribes correos llenos de faltas e incorrecciones, la gente te juzga. Y por gente me refiero a mí, pero no solo me refiero a mí y a casi todas las personas que conozco. A ver, déjame repetir. Es posible que no te preocupe que te juzgue alguien como yo y eso está bien. ¿Por qué te iba a preocupar? Pero pasará. Te juzgaremos. No te diremos que te estamos juzgando, pero lo haremos. Y esto es lo que sucede, y es que el lingüista, al menos el buen lingüista, no juzga a los hablantes por sus usos, pero la sociedad sí que lo hace. La sociedad nos juzga por los usos que hacemos de la lengua y por nuestro conocimiento de la norma. El español correcto es, en definitiva, el español eficaz. La tercera pregunta sobre la que podríamos reflexionar es la siguiente. ¿Es complicada la ortografía del español? ¿Qué cuestiones ortográficas podrían simplificarse? Como saben, a lo largo de la historia ha habido distintas propuestas para simplificar la ortografía del español. Algunas de ellas tienen que ver con la neutralización de la B y la V, de la Y, de la Y de la doble L, etc. Una de estas propuestas, extrema desde luego, se reflejaría en esta oración que tienen en la pantalla. Esta integración provocará agradecimiento general de quienes hablan castellano desde Valencia hasta Bolivia. Sin embargo, probablemente una reforma como esta provocaría opiniones encontradas y no todos los hablantes estarían de acuerdo con esta simplificación. Así lo reconoce Salvador Gutiérrez Ordóñez, autor de la ponente principal de la nueva ortografía académica, en estas declaraciones en las que afirma que cualquier cambio ortográfico es percibido como una agresión que afecta al hábito mismo de escribir, provoca reacciones y debates. Y él lo sabe muy bien porque a raíz de los cambios en la última edición de la ortografía académica del año 2010, que provocaron unos debates muy encendidos, a pesar de que los cambios en sí no eran muy numerosos ni muy profundos. Eran los siguientes. Entre ellos estaban la supresión de la tilde diacrítica en el adverbio solo y en los demostrativos, de manera que
solo se va a escribir solo quiero aquel, sin ningún tipo de tilde, trabaja solo los domingos, independientemente de que ese solo sea adverbio o adjetivo, porque compraron aquellos libros usados, lo mismo, aquellos no llevará tilde, independientemente de que actúe como determinante o como pronombre. Supresión de la tilde en la conjunción disyuntiva o cuando va entre cifras, como en 3 o 4 días. También la supresión de la tilde en monosílabos como guión o truán, independientemente de su pronunciación. La consideración de los latinismos como préstamos, de manera que si están adaptados se escriben en redonda, como en el primer caso de quorum, o si se consideran latinismos crudos, deben escribirse en cursiva, el segundo caso de quorum. La escritura de los prefijos unidos a su base, en el caso de exministro, antivacunas, superintendente, pero anti-OTAN, ya que está separado por un guión, sub-21, ya que la base es una cifra, o viceprimer ministro, porque en este caso vice afecta a una base pluriverbal. Además, se proponen nuevas denominaciones para las letras del alfabeto, así Y, por ejemplo, se propone la denominación de Y, más amplia en el mundo hispanohablante, y el uso de C o K en lugar de Q en palabras como Qatar o Irak, ya que la Q en español es un dígrafo que se escribe Q, QU. Bien, ya lo hemos adelantado, ¿no? No son muchos cambios, no se trata de una reforma profunda de la ortografía y aún así provocó muchas reacciones adversas, especialmente los cambios que tenían que ver con la supresión de la tilde diacrítica y con las nuevas denominaciones. Vamos a profundizar un poco en el porqué de algunos de estos cambios. El primero, en el de la tilde diacrítica. Y es que la función fundamental de la tilde diacrítica es oponer en dos pares de palabras que tienen la misma forma, la que se pronuncia con acento de intensidad, es decir, la forma tónica, de la forma átona. Así, por ejemplo, en tu pronombre personal tenemos una palabra tónica, mientras que el tú determinante posesivo es una forma átona. Tú vienes frente a tu casa. Lo mismo sucede con el sustantivo te, que es una forma tónica y que se opone por su tonicidad a la forma te pronombre personal. Bebo té frente a ayer te vi. Pues bien, el caso de la tilde diacrítica solo no estaba justificado por esta oposición tónico-átono, sino que se justificaba por la existencia de una ambigüedad, de forma que en vienes solo los domingos podría interpretarse como vienes solamente los domingos o vienes sin compañía los domingos. Y es que la forma solo puede funcionar como un adverbio en la primera interpretación o bien como un adjetivo. La regla previa decía que en estos casos podía llevar tilde en caso de que fuese un adverbio. De manera que escribiríamos vienes solo los domingos para la interpretación de vienes solamente los domingos frente a vienes solo los domingos sin tilde para la interpretación adjetival. Ahora, sin embargo, se propone que en ambos casos no aparezca la tilde diacrítica, ya que en realidad no hay una oposición entre tónico y átono. En los dos casos pronunciamos igual la palabra solo como una palabra llana, vienes solo los domingos, independientemente de que sea adverbio o sea adjetivo. Por tanto, no hay oposición tónico-átono, no es uno de los casos de tilde diacrítica. Y es que la tilde diacrítica distingue la forma tónica de una forma átona, pero no categorías gramaticales. Lo mismo sucede con los demostrativos. En secuencias como esta, porque compraron estos libros usados, puede darse una ambigüedad, y es que estos libros usados, en un primer caso, puede ser todo ello un complemento directo, en el que estos es un determinante, pero porque compraron estos libros usados puede interpretarse también que estos es un sujeto y el complemento directo es libros usados. De manera que en este caso estos es un pronombre que podría referirse, por ejemplo, a estos estudiantes, porque compraron estos estudiantes libros usados. En estos casos la ambigüedad se resolvía de acuerdo con la norma previa, de nuevo con la posibilidad de utilización de la tilde diacrítica. Pero de nuevo, en el caso de los demostrativos tampoco hay una oposición tónico-átono. En ambos casos, ya sea pronombre, ya sea determinante, la palabra estos es llana y la tilde diacrítica distingue
parejas de palabras en las que una es tónica y otra es átona, pero no categorías gramaticales. Si tuviéramos que defender que la tilde diacrítica sirve para resolver ambigüedades, tendríamos que aplicar el mismo criterio a muchas otras pares de palabras, como por ejemplo aseguro. Trabaja seguro puede significar que sin duda esa persona tiene que trabajar o bien que trabaja sin peligro. En un caso es un adverbio, en otro caso es un adjetivo. De nuevo, no hay oposición tónico-átono. En ambos casos es una palabra llana, trabaja seguro. Y no habría necesidad tampoco de utilizar una tilde diacrítica, pero sí defendemos que esta sirve para distinguir categorías gramaticales. Y lo mismo pasa con los indefinidos, como encontraron otras pruebas concluyentes. Tendríamos que distinguir si otras se refiere a pruebas concluyentes, es decir, si es un determinante, o si otras es un pronombre y se refiere, por ejemplo, a otras personas. El criterio más lógico, más coherente para seguir en estos casos es defender que la tilde diacrítica solo sirve para distinguir parejas tónicas en las que una palabra es tónica y otra es átona, pero no categorías gramaticales, porque si no habría que extenderla a muchos otros contextos. Otro de los cambios que fue en principio rechazados fue el uso de monosílabos con diptongo ortográfico. Bien, como saben, un diptongo está compuesto por dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba, como en el caso de suelo. En estos casos tenemos una vocal abierta, a, e, o, precedida o seguida de una vocal cerrada que tiene que ser átona, i, o, u, anciano, boina. Otra opción es que tengamos dos vocales cerradas distintas, i, u, ciudad, cuidado. El hiato, sin embargo, se define como la unión de dos vocales que se pronuncian en distintas sílabas. Es el caso de flúor, caer, releer. Lo que sucede con los diptongos es que en algunas zonas y en ciertos hablantes varía la pronunciación y realmente se dividen en dos sílabas. Es decir, se pronuncian como si fueran un hiato. Esto sucede con algunas palabras como guión, huí, truán, lí. La ortografía de la lengua española del año 1999 consideraba que en estas formas había en realidad un monosílabo efectos ortográficos independientemente de la pronunciación, y es que lo que nos encontramos es una vocal abierta precedida o seguida de una vocal cerrada átona o bien dos vocales cerradas distintas. Sin embargo, en algunos casos, como estos, guión, huí, truán, lié, reconocía que era admisible, fíjense, no obligatorio ni mucho menos, sino admisible el acento gráfico impuesto por las reglas de ortografía anteriores a estas, si quien escribe percibe nítidamente el hiato y, en consecuencia, considera bisílabas palabras como las mencionadas, fié, huí, riáis, guión, sion, etc. Si quien escribe percibe nítidamente el hiato, esta es una circunstancia que se impone, pero esto puede dar lugar a una dificultad para decidir si realmente hay un hiato, si no, si debo escribirlo con tilde, si no, puede dar lugar a cierta heterogeneidad. Y por ello, la nueva ortografía de la lengua española del año 2010 decide prescindir de esta regla y considerar que independientemente de la pronunciación, en todos los casos, estas palabras se van a considerar monosílabos con diptongo ortográfico y por tanto no van a llevar tilde. Bien, la cuarta pregunta de reflexión propone lo siguiente. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Bien, en primer lugar, su función esencial es la organización del discurso para facilitar su comprensión. ¿Y cómo lo hacen? Por un lado, nos indican los límites de las unidades sintácticas y discursivas. En segundo lugar, indican la modalidad de los enunciados. En tercer lugar, indican la omisión de una parte del enunciado. En esa primera función, la de indicar los límites de las unidades sintácticas y discursivas, el uso de signos de puntuación facilita la percepción sobre cómo está organizada la información. Así en ni lo pienses, estás castigada, tenemos ese punto y esos signos de exclamación que nos indican que hay dos enunciados. El primero es ni lo pienses y el segundo es estás castigada. En este cartel, prohibido fumar gas inflamable, tenemos una cierta dificultad para
determinar la interpretación e interpretamos que al no haber ningún signo de puntuación es todo ello un enunciado y que por tanto lo que se prohíbe fumar es el gas inflamable, cuando en realidad el autor del texto probablemente quería dividirlo en dos enunciados, ¿no? Y lo que está diciendo es prohibido fumar, punto, gas inflamable. Esto en el límite de los enunciados. Pero además podemos delimitar unidades inferiores al enunciado, como es el caso del vocativo. María, acércate. Sabemos que María, en este caso, es el vocativo. Esta coma de Aguirre dimite está convirtiendo este enunciado en una petición. Como dice este tuit, esa coma es todo un editorial, cuando probablemente lo que se quería constatar era simplemente un hecho, Aguirre dimite. Esa sección. Algo similar sucede en Vamos a comer niños, se podría representar como esto, es una llamada para comer, frente a Vamos a comer niños, en el que niños es el complemento directo y se correspondería más bien con esta imagen del cuadro de Goya. Pablo Alborán, reina de la música en la música española, lo mismo. Al indicar mal los límites de las unidades sintácticas y discursivas, estamos influyendo en la correcta interpretación de los textos escritos. En este caso estamos diciendo no que Pablo Alborán reina en la música, sino que es una reina española. Bien, en cuanto a la segunda función, indicar la modalidad de los enunciados, la modalidad es la manifestación lingüística de la actitud del hablante en relación con el contenido de los mensajes. Puede tratarse de una simple información, que se corresponde con la modalidad enunciativa, una pregunta en la modalidad interrogativa o la expresión de una emoción en la modalidad exclamativa. Además, tenemos esa expresión del intento de influir sobre el interlocutor con la modalidad imperativa y todo ello lo expresamos a través de los signos, de ciertos signos de puntuación, como los signos de interrogación, los de exclamación. La ausencia de estos, como son las dos, sería la modalidad enunciativa, frente a son las dos o son las dos. Y además los puntos suspensivos nos permiten también hablar de la modalidad del enunciado. En sí, Alicia dijo que vendría, esa entonación suspendida que reflejamos en la escritura con los puntos suspensivos nos marca la ausencia también de una parte del enunciado y además de esa suspensión. Bien, y por último, retomando esta última función, tendríamos la de indicar la omisión de una parte del enunciado, fundamentalmente a través de los signos de los tres puntos suspensivos que nos indican que el enunciado queda en suspenso, que está inacabado, como en tiene una de libros, es tan inteligente, pero además la coma nos sirve también para indicar la elisión de un elemento del enunciado, en concreto del verbo, en casos como en yo pedí carne, Andrés, pescado. Por tanto, los signos de puntuación cumplen estas tres funciones y podemos dividirlos de la siguiente manera. En primer lugar, tendríamos los delimitadores principales, que son los que establecen los límites entre las unidades discursivas, grupos sintácticos, oraciones o enunciados. Y aquí tendríamos el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Tenemos los delimitadores de un segundo discurso, cuya función es delimitar un segundo discurso que interrumpe el principal para introducir un inciso, para citar, etc. En esta función tendríamos los paréntesis, los signos dobles de los corchetes, las rayas y las comillas. Y por último, tenemos aquellos signos de puntuación que nos indican la modalidad, son indicadores de modalidad y también incluimos aquí los de omisión. Estos informan sobre la actitud del hablante, nos dicen si está preguntando, si está exclamando, etc. Tenemos los signos de interrogación, los de exclamación y los puntos suspensivos. Bien, pues vamos a ver ahora algunos ejemplos en los que se producen errores ortográficos. En este primer ejemplo tenemos asimismo que si bien se admite su escritura en dos palabras, se recomienda que se escriba en una única forma. Tenemos el caso de la tilde de solo, que ya hemos dicho que esta tilde diacrítica se ha eliminado en la última edición de la ortografía académica. Y ahora tenemos las mayúsculas de las disciplinas lingüística, psicolingüística y
neuropsicología. Bien, las funciones de la mayúscula, entre ellas están las que responden a criterios lingüísticos, como marcar el inicio de enunciados, de párrafos y otras unidades del texto. Por ejemplo, en es profesora, da clases a niños. En segundo lugar, la de marcar y delimitar los nombres propios y las expresiones denominativas, como en Ministerio de Educación y Ciencia o en Me acabo de leer 100 años de soledad, en el que marcamos el nombre propio. Además, en algunas palabras como papa, rey, humanidad, se recurría a criterios extralingüísticos. Bien, pues este tipo de denominaciones pasan desde la nueva ortografía a escribirse con minúscula. La mayúscula es la forma marcada en el español y en nuestra lengua se usa mucho menos que en otras lenguas, como puede ser el caso del inglés. Vamos a ver algunos casos problemáticos. Y algunos de ellos tienen que ver precisamente con el de las disciplinas científicas. Pues bien, las disciplinas científicas, cuando se usan como tal, como en este caso la morfología es parte de la gramática, deben escribirse con minúscula. Solo se escribirán con mayúscula cuando formen parte de la denominación de una asignatura o un curso, como por ejemplo en Inglés 2, Química Orgánica 1, etc. Los ejemplos, por tanto, que veíamos anteriormente deberían ir escritos en minúscula. Otros casos problemáticos son los que tienen que ver con los ciclos educativos, que por norma general se escribirán en minúscula primaria, bachillerato, licenciatura. Solo se escribirán con mayúscula cuando se correspondan con la denominación oficial de ese ciclo, como por ejemplo en educación secundaria obligatoria. Más casos problemáticos, los que tienen que ver con los tratamientos, con los cargos o los títulos, que pasan a escribirse todos en minúscula. En cuanto a los lugares, se escriben con mayúscula cuando esta es la denominación del nombre propio, como en Buenos Aires, Oriente Medio, o en Islas Galápagos, Calle Mayor. En estos dos últimos casos, lo que tenemos es un sustantivo genérico más un topónimo. El sustantivo genérico se escribe en minúscula y el topónimo en mayúscula. En cambio, cuando este topónimo es derivado, este también se escribe con minúscula. Es el caso de Península Ibérica o, por ejemplo, de Cordillera Andina o Islas Británicas. Además, las divisiones cronológicas se escriben por nombre general en mayúscula cuando se corresponden con nombres propios como Jurásico, Paleolítico, Edad Media, Renacimiento, mientras que las lenguas y nacionalidades, a diferencia de otros idiomas como el inglés, se escriben en minúscula español, francés, alemán. Y lo mismo sucede con los nombres de los días, de los meses y de las estaciones. Escribimos lunes, enero e invierno. Como decíamos antes, por tanto, todas estas denominaciones de disciplinas lingüísticas deberían ir en minúscula. Vemos también un error en este caso con los signos de puntuación, en concreto con los guiones. Vamos a distinguir dos tipos fundamentales de guiones, el guión corto y el guión largo, también denominado raya. El guión corto es el que se utiliza para dividir las palabras al final de la línea y también para unir elementos que se comportan como una unidad léxica. Es el caso de teórico-práctico o en algunos casos de los prefijos como pro-Mozart. En cambio, es el guión largo o la raya el que sirve para marcar el inciso, y este inciso va a presentar un grado de independencia algo menor que el paréntesis, pero mayor que la coma. Además, también deberemos utilizar el guión largo o la raya y no el guión corto cuando estemos introduciendo las intervenciones de algún personaje en diálogos o bien confeccionando listas. Además, este signo es doble y la raya de cierre no se suprime en ningún caso, aunque el inciso ocupe la posición final del enunciado. Bien, veamos otro ejemplo. Dice, respondieron al cuestionario 80 exalumnos, de ellos 20 respondieron a la modalidad oral, 20 a la modalidad escrita y 20 a la mixta. El primer error ortográfico está en la escritura del prefijo ex. Los prefijos deben escribirse por norma general unidos a la base si esta es univerbal. Por tanto, debemos decir exalumno o exalumnos preconstitucional. Por otro lado, se escribirán separados si esta base es pluriverbal, como sucede en ex viceprimer ministro. Y además, llevarán guión si la base empieza por mayúscula, si es una sigla, un número o el prefijo se usa en sentido literal
frente al de otra palabra que presenta la misma forma. Por ejemplo, en anti-Mozart ya escribimos anti seguido de guión porque Mozart va en mayúscula, en pro Unión Europea porque estamos ante una sigla, en sub-21 porque es un número y en representar con el significado de volver a presentar para distinguirlo del significado de representar. Bien, podría plantearnos dudas también el uso de cifras o letras cuando estamos hablando de expresiones numéricas. Pues bien, en textos científicos y técnicos es más normal el empleo de cifras, porque estas son más concisas y son más claras, y resulta obligado cuando los números se utilizan en lenguajes formales, es decir, en operaciones matemáticas, en fórmulas, en tablas, etc. En otro tipo de textos, como obras literarias, textos no técnicos, en general resulta preferible, salvo que se trate de números muy complejos, el empleo de palabras en lugar de números. Por tanto, en este caso, la escritura de 20 con cifras no se... Podríamos tener, por último, alguna duda con respecto a la puntuación, porque si se fijan, hemos omitido el verbo en las formas donde aparecen marcados. Dice, de ellas 20 respondieron a la modalidad oral, 20 a la modalidad escrita y 20 a la mixta. Pues bien, por norma general, el uso de la coma es incompatible con las conjunciones i, e, ni o u, cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Como por ejemplo, es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia, estaba preocupado por su familia, por su trabajo y por su salud. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, la coma es obligatoria en numeraciones separadas por punto y coma, y si enlazan todo el enunciado con el precedente, como por ejemplo en compró pan y huevos y salió. También se utiliza coma si el segmento que encabezan es un inciso o información periférica, como él lo hizo solo y me parece bien. Y es opcional en los casos en que la conjunción se repite delante de 3 o más elementos de la enumeración, como en no había ni personas, ni animales, ni ningún tipo de ser vivo. Bien, en este otro ejemplo dice, pero sigue siendo un problema estructural versus semántico tal y como se ha defendido. Bien, esta coma sí que es incorrecta. En el caso anterior podríamos poner la coma para marcar por un lado la elisión del verbo y por otra delante de la conjunción, ya que se trata de una enumeración compleja separada por punto y coma, pero esta obligatoriamente debería prescindirse. Se corresponde con un uso incorrecto de la coma en el que no se escribe detrás de las conjunciones adversativas, pues si escribimos aquí una coma, se separaría su grupo sintáctico. La coma responde al deseo de marcar la flexión tonal, de pasar de la modalidad enunciativa a la interrogativa. En este caso decimos, pero sigue siendo, este cambio ya lo hace el propio signo de interrogación de apertura, por lo tanto no debe marcarse con una coma. Eso sí, la coma es obligatoria antes de pero y si no, sino que. Con pero podemos prescindir de esta coma si se unen grupos inferiores a la oración, que generalmente son adjetivos o adverbios, como en lento pero seguro. Bien, en versus, VS, lo que tenemos es una abreviatura, es decir, una representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras formada por contracción, conservando las letras más representativas, como en DR por doctor, o por truncamiento, cuando se suprimen las letras o sílabas finales y la abreviatura. Estas terminan siempre en consonante, como por ejemplo en prof o pag. Bien, pues en todas las abreviaturas deben marcarse con un punto, el punto abreviativo. Por lo tanto, doctor va a llevar DR punto y versus será VS punto. Y además, por norma general, las abreviaturas se escribirán en cursiva cuando así debe escribirse la expresión que abrevian. En este caso tenemos VS, que es una abreviatura del inglés versus, y por tanto, además de añadir el punto abreviativo, deberíamos colocarla en cursiva. Bien, y ya para terminar, veamos este ejemplo. Dice, con este objetivo se han analizado 1.793 enunciados producidos por los alumnos de segundo y cuarto de la ESO. El primer error que vemos aquí tiene que ver con la escritura del número 1793. Bien, ya desde la nueva ortografía no es válido el uso del punto para separar grupos de 3 dígitos en los números. Hay que dejar un espacio de no separación en los que tienen más de 4 cifras
y que representen cantidades. Si tienen 4 cifras o menos, se escriben todos seguidos sin punto, como en 1793, o en 12.000, como ven ahí, se ha dejado un espacio de no separación. El siguiente error tiene que ver con el uso de los ordinales. Cuando se usan ordinales con letra volada se consideran también abreviaturas y por tanto deben escribirse con el punto abreviativo correspondiente. Finalmente, eso son unas siglas, es decir, es una forma abreviada generalmente formada por la inicial de cada palabra del grupo y las siglas se escriben sin punto. Por tanto, igual que escribimos ONG o Renfe, deberíamos escribir eso sin punto.